Freddy, se supone que estás en aislamiento. Y se supone que vos estás a dieta, gorda p***. Mi abuela murió hace unas semanas a la edad de 85 años, falleciendo pacíficamente mientras dormía. Por lo que todos dicen, vivió una vida muy buena, y yo hice todo lo posible para que así fuera. Dios sabe que ella hizo lo mismo por mí. Ha sido difícil para mí escribir esta publicación. Verás, cuando un ser querido muy preciado muere, especialmente uno con el que creciste, el pequeño sistema solar de tu vida se sale completamente de órbita. No es que el mío haya sido nunca muy estable, para empezar. Mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 2 años, y en ese momento era demasiado pequeño para absorber completamente el impacto emocional de quedar huérfano. Cuando el abogado de la familia mencionó la posibilidad de que me metieran al sistema de acogida, mi abuela me aceptó sin pensarlo 2 veces. Su casa era nuestra casa, es donde construí mi infancia. Honestamente, nunca conocerías a una mujer más caritativa que mi abuela. Desde el segundo en que llegué a su vida, hasta su muerte, e incluso después, ella me proveyó sin falta. Otra cosa interesante sobre mi abuela es el hecho de que era muda. No estoy hablando de mutismo selectivo, estoy hablando de un silencio total y constante. Conocí a esa mujer durante mis 32 años de vida, y aunque me acostumbré en unos meses, para algunos parece una locura que nunca le haya escuchado una palabra. Por supuesto, en aquel entonces teníamos nuestras propias formas de comunicarnos. Aprendí el lenguaje de señas bastante rápido, como suelen hacerlo los niños, y ella siempre solía escribirme en una pizarrita pequeña. En su momento me pareció tremendamente tierno. Recibí una llamada de su abogado unos días después de que murió, diciéndome que me había dejado toda su herencia en su testamento. No importa lo bien que conozcas a una persona, ese tipo de cosas siempre te llegan muy adentro. Todo lo que no estaba cubierto por su tarjeta de donante ahora me pertenecía a mí. Pasó una semana o 2, se firmaron algunos papeles y el dinero cambió de manos. Las ruedas de la burocracia giraron tan lentamente como siempre, mientras las posesiones de mi abuela se convertían en mis posesiones, y algunos pacientes ansiosos se convirtieron en felices receptores del hígado, los riñones y los pulmones notablemente saludables de mi abuela. Como ya dije, ella era del tipo de persona que le gusta dar. La casa era una antigua construcción georgiana, 2 pisos, 3 habitaciones y un jardín bien cuidado. Me sentí como un niño al que le acaban de regalar un pony en Navidad. El problema era que no soy lo suficientemente rico como para pagar la renta de un apartamento y una casa, y tampoco soy un bastardo tan desalmado como para vender inmediatamente la casa de mi infancia, especialmente en este mercado inmobiliario bipolar. Estaba hablando con un buen amigo mío sobre eso, tomando unos tragos, y fue idea suya convertirla en una propiedad para alquilar. Lo medité cuando estaba sobrio, por supuesto, pero mi trabajo de oficina no iba a ninguna parte, así que decidí que ser casero podría ser un cambio de ritmo bienvenido. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a empeorar. Llegué a la casa con todos mis suministros el lunes, mi auto lleno de pintura, herramientas y bolsas de basura de resistencia industrial. Me tomó unos minutos reunir el valor para entrar al principio. Esta casa tenía mucha historia para mí. Buenos tiempos, malos tiempos, como ya dije, aquí fue donde crecí, y la muerte de mi abuela había hecho que toda la nostalgia me supiera amarga. Cuanto más rápido lo hiciera, me repetía, menos dolería. Es como arrancar una curita. El lugar casi no había cambiado, desde que me mudé a los 21 años, se sentía como una imagen, congelada en el tiempo, esperando mi regreso. Supongo que en ese sentido le concedí su deseo, simplemente no esperaba que yo empezara a arrancar el papel tapiz. Fui metódico, yendo de habitación en habitación, viendo escenas de mi infancia reproducirse en el teatro de mi mente, antes de comenzar a repintar y remodelar todo a la vista. Dios, había olvidado lo antiguo que se veía ese lugar.
El sentido de estilo de mi abuela nunca realmente salió de los años 70. Una vez que la primera planta estuvo vacía y había arrastrado todos los muebles al jardín delantero, mis amigos de copas estuvieron sospechosamente ausentes. Cuando necesitaba ayuda con las cosas pesadas, hice una pausa para almorzar y me puse a explorar. Las habitaciones de arriba eran exactamente como las recordaba. La habitación de mi abuela, y la cama en la que nunca volvería a dormir, estaba ordenada como siempre. Mi habitación era exactamente igual, llena de pósters de Nirvana despegados y con todas las señas de identidad de un típico adolescente contestatario de los 90. Cuando me fui de casa, le dije que la convirtiera en una sala de juegos, o en un cuarto tranquilo donde pudiera leer sus libros, algo que ella pudiera disfrutar. Supongo que nunca encontró el momento, o esperaba que yo volviera algún día. Las lágrimas empezaron a brotarme de los ojos cuando vi que su vieja pizarra estaba tirada en mi cama, con unas palabras diciendo bienvenido a casa. Y una carita feliz escrito en ella. La única habitación que aún no había revisado era el ático. Cuando era niño, nunca se me permitió subir allí. Mi abuela decía, o más bien, escribía, que era demasiado peligroso, así que me quedaba abajo cada vez que ella ocasionalmente hacía su peregrinaje por las escaleras del pasillo. Pero mi abuela estaba muerta, y yo soy un adulto. Pensé que si el ático era lo suficientemente grande, podría convertirlo en una guardilla y aceptar a otro inquilino. Serían más ingresos si estaba en lo cierto, así que casi me pareció una tontería desaprovecharlo. Con una linterna en la mano, subí las escaleras hacia el ático. Los focos de allí hacía mucho tiempo que estaban jodidos, así que mi única fuente de luz era el delgado haz que emitía la linterna. Nunca fui un hombre supersticioso, pero algo en aquel ático me hizo sentir inquieto. Naturalmente, al principio no vi más que bolsas viejas, cajas y maletas. Mentalmente me apunté a revisarlas más tarde, mientras me adentraba más en el ático, que era sorprendentemente espacioso. Mi mente estaba puesta en el dinero, y las posibilidades de poder instalar una habitación allí arriba parecían prometedoras. Entonces una forma quedó atrapada en el haz de mi linterna, y sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Tenía forma de pierna, la pierna de un bebé, como si la hubieran arrancado de la articulación. Me abalancé para mirar más de cerca, y sentí el mayor alivio de mi vida, cuando me di cuenta de que era de plástico. Poco después, me invadió una segunda oleada de inquietud, porque, ¿qué hacía una pierna de bebé de plástico en el ático de mi abuela? La recogí y recorrí la zona con la linterna, hasta que divisé algo familiar en una esquina. Aunque eso no lo hizo menos extraño. Había muñecas. Cientos de malditas muñecas. Grandes, pequeñas, viejas, nuevas, caras, baratas. Desde muñecas de porcelana hasta Barbies, muñecas American Girl y muñecas Cabbage Patch, de todos los tamaños, formas, materiales y colores. Casi se me cae la linterna cuando vi todos sus ojos muertos mirándome fijamente, pensando que mi abuela era la próxima Rose West, hasta que me di cuenta de que todas eran falsas. Estaban apiladas en una gran montaña, como una especie de santuario. Cuando mi latido cardíaco volvió a la normalidad, di unos pasos más cerca, permitiendo que mi linterna cortara la penumbra. Así que mi abuela había estado coleccionando todas estas muñecas todos estos años, y nunca quiso que yo las viera. No fue una mala decisión, la verdad. Me hacían sentir incómodo ahora, Dios sabe que habría pensado de ellas 20 años antes. Aunque estoy seguro de que tenían un gran valor sentimental para mi abuela, para mí claramente no tenían ninguno. Y pensé que ningún inquilino querría quedarse en una casa que parecía la casa de muñecas de tamaño natural de un asesino en serie demente. Tenían que desaparecer, todas ellas. Busqué algunas de las bolsas de basura de mi auto y empecé a empacar algunas de las más pequeñas, simplemente reduciendo el monte espeluznante poco a poco. La forma en que la abuela las había apilado, ni siquiera las dejaba todas visibles. Eran muñecas sobre muñecas, cada una tan horrible como la anterior. Todas excepto una. La encontré escondida debajo de las demás, con la cara enterrada en la espalda de una muñeca de trapo vieja y gastada. Era como si ella no quisiera ser vista, o como si mi abuela no quisiera que la encontrara. Era más grande que las demás, del tamaño de un niño de 4 años, pero con proporciones un poco extrañas.
Su carita pequeña y apergaminada estaba moldeada en goma y plástico, y su largo cabello negro parecía hecho de tubos de fibra óptica. Es una de esas cosas que son difíciles de poner en palabras, pero algo en ella simplemente me repugnaba. Tal vez eran esos ojos azules vacíos, o el pequeño vestido de seda que me recordaba a esas fotografías post-mortem que le tomaban a los niños en la era victoriana. Todo se sentía espeluznante y incorrecto. Extendí mi mano para tocarla. La linterna apretada entre mis dientes, se sintió como intentar agarrar una tarántula viva. Era mucho más pesada de lo que esperaba. El resplandor de la linterna reveló todos los pequeños arañazos e imperfecciones en el plástico, haciéndola parecer aún más fea. Otra cosa que noté cuando la luz brillaba directamente en su rostro fue que, aunque su boca estaba cerrada, la goma en sus pequeños y realistas labios no estaba sellada. Había una fina raya negra entre ellos. Nunca me había sentido tan asqueado en toda mi vida como cuando esos pequeños labios se estremecieron, como si algo se moviera detrás de su rostro muerto. Mis pensamientos iniciales fueron que era animatrónica, como esas muñecas diseñadas para chupar biberones cuando se los pones en la boca, pero esta muñeca parecía demasiado vieja para esa clase de tecnología. Así que, siendo curioso como cierto gato muerto, puse mi pulgar en la barbilla de la muñeca y deslicé suavemente la boca abierta. En la oscuridad, algo se movía. La muñeca tenía una lengua humana, no solo un trozo de carne cortada pudriéndose allí dentro, sino una lengua que se movía, se retorcía y salivaba. Salió abultándose más allá de los labios, contorsionándose perezosamente, antes de lamer mi pulgar. Estaba caliente, húmeda y apestaba a cigarrillos. Grité, dejé caer la linterna al suelo y lancé la muñeca contra la pared. Salí disparado a través de la oscuridad guiado solo por la memoria, derribando cajas y saltando sobre maletas, antes de caer rodando por las escaleras en pánico. Debo haber recorrido el segundo piso más rápido que cualquier ser humano vivo, y salté por la puerta principal de la casa, sin mirar atrás. La puerta principal estaba abierta y el jardín aún estaba cubierto de muebles, pero no me importó. La casa estaba apartada de todos modos. Si la gente se esforzaba en venir hasta aquí, podían llevarse lo que quisieran. Al diablo con esa muñeca. Al diablo con esa casa. Introduje las llaves en el contacto y salí como un disparo, dejando el vecindario a 3 veces el límite de velocidad permitido. Debe sonar loco ahora, lo sé, pero la lógica era lo más lejano de mi mente. Me abrí camino a casa a 80 millas por hora, y no me sentí seguro hasta que estuve en mi apartamento, con la puerta cerrada de golpe y con seguro. Estuve hiperventilando un rato. Vomité una vez, casi me desmayo 2 veces. En ese momento intenté justificarlo, suponiendo que tal vez eran los vapores de toda esa pintura barata los que me hacían ver cosas. Volviéndome un poco chiflado. Había estado bajo tanto estrés últimamente, había dormido tan poco, no es de extrañar que esté imaginando cosas tan ridículas. El miedo es agotador, te pasa factura física. Una vez que pasaron las ondas de choque iniciales, no podía pensar en nada más que dormir. Dios, estaba tan cansado que apenas podía mantenerme en pie. Momentos después me desplomé en la cama, completamente vestido. Estaba dormido incluso antes de darme cuenta. Dormir no fue mucho alivio. Soñé constantemente con esa muñeca terrible, arrastrándose sobre mi cuerpo paralizado como una araña, arrastrando su lengua caliente y apestosa por mi cara. No importaba cuánto lo intentara, no podía sacármela de la cabeza, sus pequeños ojos azules estaban grabados a fuego en mis pensamientos. Cuando me desperté a la mañana siguiente, sentí como si me hubieran disparado en la cara con una escopeta del calibre 12. Me palpitaba la cabeza, me ardía la piel. Sentía mucha comezón por todas partes. Si mi cama hubiera estado infestada de hormigas de fuego. Con el tiempo, las picazones se localizaron más. Cuando me di cuenta de que podía sentirlo definitivamente en mi antebrazo, me remangué la manga para echar un vistazo. Había un parche de piel que se había vuelto duro y liso, y quiero decir rígido, duro como una roca. Tenía una cualidad casi reflectante donde todo el vello se había caído de alguna manera. La piel a su alrededor picaba como el infierno, pero cuando toqué el parche en sí, no sentí nada.
Encontré más de estos parches en mi cuerpo cuando me inspeccioné en el espejo del baño. Esos parches duros, reflectantes e insensibles. Había uno en mi muslo interno, uno en mi vientre, 2 en mi pecho y otro en mi bíceps izquierdo. Cuando intenté arrancar uno de los parches, simplemente empezó a sangrar. Los parches no estaban creciendo sobre mi piel, los parches eran mi piel. Al día siguiente, tenía una cita con mi médico de cabecera por el problema. Me desnudé en su consultorio, dejando que viera los parches. Unos cuantos más habían aparecido en mis piernas desde la última vez, y, lo peor de todo, él parecía igual de desconcertado. Debo admitir que estas son circunstancias realmente extraordinarias, dijo, mientras intentaba, sin éxito, comparar mis síntomas con enfermedades conocidas en la base de datos médica. No puedo decir que haya visto personalmente algo así antes. Por favor, doctor, le supliqué, haciendo todo lo posible por evitar rascarme los parches. Tiene que haber algo que pueda hacer por mí. Algo que pueda recetarme, tal vez, como pastillas o una pomada. Él guardó silencio, leyendo más texto en letra pequeña en la pantalla de su computadora. Bueno, puedo concertarle una cita con un dermatólogo. Genial. ¿Cuándo es lo más pronto que puede verme? Lamentablemente, no hasta la próxima semana. ¿La próxima semana? Pero, doctor, no puedo esperar hasta la próxima semana. Me temo que no tiene citas disponibles antes del miércoles de la próxima semana. Si siente que la condición empeora gravemente antes de entonces, contacte a urgencias a través del número de emergencia habitual y el hospital lo atenderá lo mejor que puedan. Lo siento, esto es todo lo que puedo ofrecer. Las cosas empeoraron después de eso. Anoté mi cita con el dermatólogo en el calendario de la pared de la cocina, pero mi condición de la piel empeoraba. Los parches cubrían al menos 1/3 de mi cuerpo para el miércoles. Habían crecido en mis piernas, mis brazos, mi trasero, mi espalda, mi pecho, mi estómago, e incluso empezaban a aparecer en mi rostro. No podía entrar a una habitación bien iluminada sin que partes de mi piel brillaran. Todo llegó a un punto crítico el miércoles por la noche, mientras estaba frente al espejo del baño. Un parche de piel brillante y dura comenzaba a crecer en mi mejilla, dificultando el movimiento de mi rostro. Pellizqué los bordes irregulares de la piel suave, haciendo una mueca de dolor mientras lo hacía, hasta que noté un trozo de piel suelta que sobresalía de mi cara, justo en el borde del parche. Lo agarré entre mi pulgar y mi índice y comencé a tirar, y una larga franja de piel translúcida y suave se despegó de mi rostro, revelando más piel rígida y reflectante debajo. Unos segundos después, vomité en el lavabo del baño. Esto fue el colmo, lo que me hizo cruzar la línea. Las compuertas de la racionalidad cedieron ante una verdad enloquecedora. Todo era por culpa de esa maldita muñeca, tenía que ponerle fin. Tenía que saber qué diablos me estaba pasando. Me subí al auto con un cuchillo de cocina deslizado en el cinturón y comencé a manejar hacia la casa de mi abuela. Afuera había niebla, poca visibilidad, un clima de película de terror de verdad. Estaba demasiado enojado para tener miedo, demasiado conmocionado para sentirme inquieto. Pronto habría más de esa horrible piel plástica que de piel real. Parecería un maniquí de vitrina perverso. Los muebles todavía estaban por todo el jardín delantero cuando llegué, la puerta principal todavía estaba abierta de par en par. No se había tocado nada. Congelado. Una imagen. Esperando solo por mí. Tengo que hacerlo rápido, pensé. Si lo hago rápido, dolerá menos, como arrancar una curita. Dios mío, esto parecía un déjà vu. Entré como una tormenta por la puerta principal y subí las escaleras, con el cuchillo en una mano y la linterna en la otra. Mis pasos se hicieron más lentos mientras avanzaba por el segundo piso hacia las escaleras del ático. El miedo y el temor se estaban apoderando de mí. Se sentía palpable, como si me estuviera apretando. O quizás era solo mi piel. El ático, como todo lo demás, estaba exactamente igual que como lo dejé. El maldito muñeco también seguía allí, podía verlo muy débilmente, con la cara contra el suelo, su cuerpo aplastado en la esquina donde lo lancé. Donde pertenecía. Sostuve la linterna entre los dientes de nuevo y me dirigí hacia la muñeca, recordando su peso extraño. La agarré por el cuello de su sucio vestido de seda y la levanté en mis brazos.
Una vez más, la luz dura brillaba directamente en la cara de la muñeca. ¡Oh, Dios mío! La muñeca estaba cubierta de parches de piel, mi piel suave y rosada. Algunos eran esporádicos, otros estaban muy juntos, pero lo inconfundible era que la muñeca de alguna manera estaba desarrollando piel nueva, mi piel, mientras que la piel de mi cuerpo se convertía en plástico rígido. Solté la muñeca y retrocedí tambaleándome, el cuchillo cayendo al suelo con un clic y la linterna rodando, proyectando sombras errantes en la pared. Mi piel ardía de nuevo, mi cabeza daba vueltas. Vomité en el suelo y me aferré a una pared, intentando estabilizarme en un mundo que ya no tenía sentido. Justo entonces, mi teléfono vibró en mi bolsillo, rescatándome de mi trance. Lo saqué con una mano temblorosa y presioné el botón de responder, antes de acercarlo a mi oído. Hola, habla el Dr. Sansa. Sé que no me conoce, y lamento llamar desde casa, pero soy uno de los médicos que realizó la hepatectomía post-mortem de su abuela la semana pasada. No iba a llamar, pero hay algo que me ha estado molestando recientemente. ¿Qué? Respondí con voz monótona, apenas en este mundo. Su abuela era no verbal, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo se colocó la prótesis? Al escuchar eso, me dejó con muchas dudas. Lo siento, prótesis. Su prótesis de lengua, señor. Mi sangre se heló. ¿Qué? Su prótesis de lengua, para ser honesto, ni siquiera sabía que existiera algo así. Parecía estar hecha de polímero, pero estaba tan perfectamente fusionada con el tejido de su mandíbula inferior que no parecía una simple pieza de reemplazo. Quizás se utilizó algún tipo de adhesivo que... Dejé caer el teléfono mientras el doctor seguía divagando. Estaba equivocado, por supuesto, pero me había dado la última pieza de todo este rompecabezas demencial. Sí, todo cobró sentido después de eso. Cuando tocas la muñeca, te quita cosas. Le quitó la lengua a mi abuela hace mucho tiempo, y ahora me está quitando mi piel. No me imagino que fuéramos los primeros, en algún lugar allá afuera hay algunos donantes que hicieron que la muñeca fuera tan pesada. Bajé del ático, en silencio, casi catatónico, y me senté en mi auto. No me moví por bastante tiempo, y en las miradas de reojo que le eché a la casa, pude jurar que vi a la muñeca en una de las ventanas del segundo piso, mirándome fijamente desde arriba. Pero quién sabe, la mente juega todo tipo de trucos. El tiempo se acaba. Me estoy quedando sin piel. Afortunadamente, mis dedos han aguantado hasta ahora, pero no espero que sigan aquí por mucho más. Es solo cuestión de tiempo antes de que sea un prisionero de mi propia piel. La muñeca está ahí afuera ahora, en algún lugar, solo una hoja en el viento. Si ese lugar está cerca de ti, espero por Dios que no la toques. Porque la última vez que la vi, todavía le faltaban muchas partes.